Jesús nos dio un espíritu de poder para vencer las obras del diablo, y nos dio un espíritu de dominio para sujetar la carne. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario para pasar tiempo con Dios. Eso requiere de hábito, eso requiere de ejercitarse. Cuando una persona va al gimnasio, cuando una persona va a cierto tipo de ejercicios para fortalecerse, al principio no dan ganas. Al principio usted posiblemente no lo ve interesante ir al gimnasio. Hay personas que gastan mucho dinero en sus propias vidas, en sus propios cuerpos, pero muchas veces no es importante ir al gimnasio, especialmente cuando usted aparentemente se mira al espejo y no se ve tan mal. Pero ¿cuántas personas quieren tener buena apariencia, posiblemente, y que tienen que hacer dieta de peso si deciden ir al gimnasio? Una dieta buena, una dieta balanceada con el gimnasio, usted puede bajar de peso. Hay personas que solamente van al gimnasio pero no cambian su dieta, no pasa nada. Las dos cosas tienen que hacerse hábitos en tu vida. Tienes que cambiar tu alimentación y tienes que hacer ejercicio. Si vas al gimnasio, pues mucho mejor. Pero al principio no hay necesidades, hasta que la gente le dicen que está propensa a la diabetes. ¿Cuántas personas saben que si no se cuidan, especialmente la gente que camina sin Dios, no sabe que la diabetes es una maldición? La diabetes es una maldición, La diabetes no es una enfermedad normal, porque la diabetes es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Es el mecanismo de defensa natural que Dios nos dio a todos los seres humanos. Dios te dio un ejército dentro de ti mismo para pelear contra toda enfermedad. Pero cuando ese ejército está débil, cuando ese ejército está menoscabado, su cuerpo no se puede defender de las enfermedades. Y la diabetes es un problema que ataca primero el mecanismo de defensa, el sistema inmunológico. Y eso no es otra cosa más que un problema espiritual. Si tú no te puedes defender, es porque hay un problema espiritual en tu vida. Dios te creó con ese mecanismo de defensa. Pero hay personas que son propensas también por herencia, porque la diabetes es una maldición generacional. Y hay ocasiones en que no ha sido detectada por los antepasados, pero muchos de ellos murieron de diabetes y la gente no lo sabía. Lo primero que dicen los médicos cuando alguien tiene diabetes es que tiene que hacer ejercicio y tiene que cambiar su alimentación. ¿Qué sucede cuando a usted le amenazan que si no se pone a dieta y cambia su estilo de vida, deja de ser usted sedentario y comienza usted a caminar y a hacer ejercicio? Usted ya ve una necesidad de hacer ejercicio. ¿Y qué sucede? Pues el temor viene a su vida y por causa de la necesidad usted decide emprender un esfuerzo para cambiar su manera de comer. Y si no le queda de otra porque no adelgaza, usted tiene que ir al gimnasio, o mínimo tiene que dar unos 4 o 5 kilómetros de caminata. Hace un año enseñamos en el seminario de diabetes, libres de la diabetes, que los médicos dicen que cuando usted se mide, una cinta de esas flexibles, usted la pone a la altura de su ombligo. Si usted mide más de 90 centímetros, usted se arriesga a tener diabetes.
una cintura, como considerando la medida a la altura del ombligo, si usted rebasa los 90 centímetros, usted ya es propenso a tener diabetes tipo 2. Así que le dicen a los gorditos que se tienen que mantener con una cintura menos de 90 centímetros. Así que si usted se mide con una cinta de esas que son flexibles, póngasela a la altura del ombligo, y usted se da cuenta que tiene más de 90 centímetros, pues preocúpese, porque uno de los problemas que pueden venir de enfermedad es la diabetes. No es mi tema de predicación, pero le estoy hablando porque ¿qué sucede cuando usted es propenso a una enfermedad? Pues a usted no le queda de otra, usted tiene a fuerza que cambiar su manera de comer, tiene que cambiar su estilo de vida, ya no puede estar mucho tiempo sentado, tiene que caminar, tiene que irse al gimnasio. Así que usted emprende con todo el dolor de su cuerpo y de su alma, emprende una travesía hacia el gimnasio. Y usted no tiene ganas, es más, no sabe ni usar los aparatos. Viene el ejercitador y le enseña a usar los aparatos. Usted comienza, usted va 2, 3 días y ya no va al cuarto día porque le duelen los brazos. Algunos desisten porque es monótono, otros porque es un sacrificio, otros porque ya les dolió el cuerpo, porque no estaban acostumbrados. ¿Qué hacen algunos? ¿Vuelven a los 3, 4 días? No. Desgraciadamente pasan 2 años, siguen engordando, hasta que les dicen: usted tiene diabetes. Ahí ya no les quedó de otra. Pero ¿qué hay con aquel que decidió seguir intentando, luchando, pagando un precio? Comenzó a ir al gimnasio, a lo mejor 2 veces por semana. A la segunda semana ya no le dolía tanto el brazo, ya no le dolían tanto las piernas. A la tercera semana usted se sentía más ligero, como que le empezó a gustar. Usted dice: ahí me siento bien, mujer, desde que estoy yendo al gimnasio y me estás cambiando mi alimentación, me siento bien, vieja, me siento bien, mira, hasta te puedo volver a cargar. Y la levanta porque tiene fuerza, se siente con vida. Así es. ¿Pagaste un precio? Te empiezas a sentir bien y después ya vas al gimnasio, ya no por obligación, ya no por necesidad, vas porque te gusta. Después la gente te chulea: estás guapo, tío, ¿qué estás haciendo? Estás adelgazando, te veo bien, hasta como que te ves con menos años de vida, tío. Ya preocupas, ya no te preocupas por el asunto de engordar, ya eso lo dejaste atrás. Ahora ya es un asunto de alegría, de gozo, porque sabes que después de haber pagado un precio hay recompensa. Ya no es dolor, ya no es castigo, ya tú te das cuenta que es imprescindible para vivir. ¿Sabe por qué le puse todo este ejemplo? Porque así es la oración, igualita. Le pongo el ejemplo. Orar es hablar con Dios. Mientras tú no entiendas que somos llamados a formar esa disciplina, usted nunca podrá entender a plenitud, en primer lugar, quién es Dios, porque es en la oración íntima donde conocemos a Dios. Segundo lugar, usted no podrá recibir nada de Dios si no es por la oración. Número 3, la oración también es un desahogo. La oración también se convierte en una necesidad, porque una vez que tú encuentras un deleite en pasar tiempo con Dios, hablando con Él, ya no es una engorrosa necesidad, es un deleite, pero es un proceso, porque
Cuando nos recién convertimos no entendemos ese tema de la oración, pero apenas nos explican que Dios desea pasar tiempo contigo y especialmente a solas con Él. Cuando a ti te explican que hay beneficios por pasar tiempo con Él y tú lo pruebas, posiblemente eres recién convertido. Cuando eres recién convertido no te obligan a orar. Tú quieres conocer esa faceta. Tú quieres conocer esa acción de hablar con Dios. Porque generalmente una persona recién convertida le enseñan y quiere practicar lo que le enseñan, está enamorada de Dios. Cuando una persona recién convertida empieza a buscar a Dios en oración, esa persona se va a dar cuenta que hay beneficios a su vida. Pero como Satanás ataca la oración, el diablo sabe bien que tú eres peligroso cuando comienzas a tener la oración como hábito, como costumbre. Mientras la gente no ore como hábito, como costumbre, no eres peligroso para el diablo. Pero apenas comienzas a tener tiempos de oración continuo, constantes, perseverantes, ahí sí el diablo se va a levantar contra ti. ¿Qué sucede con el recién convertido? Después de una semana, 15 días, 3 semanas, ve cosas poderosas, pero también ve luchas. Y muchas veces, como no tiene uno conocimiento, se aparta uno de la oración. ¿Hasta cuándo los cristianos vuelven a la oración? Hasta que les llega el agua al cuello. Es como aquel que le están diciendo que si engorda le va a dar diabetes. ¿Y qué sucede? Pues le dicen a usted que la oración es poderosa para solucionar sus problemas, porque usted se comunica con Dios. Y entonces usted va y se mete con Dios en intimidad para tener solución a sus problemas, no por amor ni por deleite, sino porque hay una necesidad. Y sabe que se siente muy bonito orar cuando hay necesidad, porque tú vienes y te derramas con todo tu corazón a Dios. Y es por eso que no hay oración más respondida que la oración de una persona que está clamando a Dios. Pero una vez que Dios le soluciona su problema, ¿qué hacen muchos cristianos? Siguen con su tiempo de oración 2, 3, 4 días, una semana. Ya pasó el fuego, ya lo apagaron con la oración, ya entraron otra vez en una monotonía, entraron en un problema de estupor, de sueño, de pasividad, y no vuelven a la oración. Porque la oración para muchos es como un bombero que te ayuda a apagar los fuegos. Entienda, por el amor de Dios, entienda que la oración es como ir al gimnasio. No te va a gustar, pero tienes que ir. Y le pido a Dios que no vayas porque te dicen que te va a dar diabetes. Así como una persona va al gimnasio no porque quiere adelgazar, sino porque quiere estar en mejor condición, así es la oración. Cuando usted va, le va a costar hacer sentadillas, le va a costar saltar en su mismo lugar, le va a costar tomar una pesa y cargarla y bajarla, le va a costar, es un sacrificio. Pero si no dejas de ir al gimnasio, mínimo vas 2, 3 meses, después te va a gustar. Donde tú te ejercitas, eres fuerte. Si tú te ejercitas en los músculos, serás fuerte en tus músculos. Si tú te ejercitas en el amor, serás fuerte en el amor. Si tú te esfuerzas por amar incluso al que no puede ser amado,
y lo intentas y lo intentas y te esfuerzas y te sacrificas, llegará el tiempo en que, como has sido perseverante, serás fuerte en el amor. Lo mismo con la oración. No es fácil, pero tienes que formar un hábito. Y eso implica un sacrificio, eso implica dominio propio, eso implica crucificar tu carne, crucificar tus deseos. Pero una vez que eres perseverante, una vez que has ganado constancia, te va a gustar. Vas a entrar a otra dimensión del conocimiento de Dios. Le digo algo, no muchos cristianos alcanzan eso, no muchos. Pero yo le voy a decir algo, no es por causa de Dios. Dios no es la causa de que muchos no alcancen su presencia. Somos nosotros mismos. Yo tenía 7 años de pastor cuando la única vez que Dios me habló, eso fue como en el año 2008, la única vez que yo he oído la voz de Dios, sucedió hace como 9 años, en el 2008. Un sábado en la noche, intentando preparar mi predicación. Yo acostumbro a meterme a mi lugar, a mi oficina, pongo mi tapete y me humillo y empiezo a pedirle a Dios que me diga lo que necesita su pueblo. Agarro mi cuaderno, está la música de fondo, estoy orando, estoy cantando y de repente me quedo callado y Dios me da el tema o el texto bíblico. En el año 2008 yo me encontraba haciendo eso, cuando escuché claramente la voz de Dios. Digo claramente porque cuando es Dios, ¿qué sucede cuando es Dios? Te caes, te derribas, en el sentido bueno. No aguantas su presencia, te caes en su presencia. Escuché la voz que el Señor me decía: pasa más tiempo conmigo. Fue todo. Pasa más tiempo conmigo. Nunca he vuelto a escuchar otra vez la voz de Dios. Yo sé cómo Dios me habla. Generalmente no es por voz audible, me habla por pensamientos. Pero la única vez que Dios me habló, me dijo: pasa más tiempo conmigo. ¿Sabe? Vinieron tiempos difíciles. Vino 2009, 2010, fue un tiempo difícil para esta iglesia. Vino mi casamiento en el 2011. Mi luna de miel 2011, 2012. Empecé a despertar en el 2013. Hicimos 30 veladas de oración seguidas en el septiembre de 2014. Y a partir de esas 30 veladas comencé a levantarme. No es fácil tener una vida nueva, especialmente cuando te casas. Pero quiero decirle algo. Hasta hace apenas 2 años me volví a acordar de lo que Dios me había dicho: pasa tiempo conmigo. Cuando estaba yo postrado en su presencia, volví a recordar lo que Dios me dijo en el 2008 y me puse a llorar. ¿Por qué me puse a llorar? Porque habían pasado prácticamente 6 años y yo no había obedecido su orden. Yo creo que él entendía, desde luego, pero yo me sentía mal porque sabía que habían pasado 6 años y yo no había hecho caso a su voz. Lo primero que hice fue arrepentirme. Y a partir de 2014 comenzamos un proceso de restauración espiritual. Volvimos una vez más a buscar el rostro de Dios. No ha sido fácil, pero le quiero decir que hace como 2 años, 1 año y medio, alcancé un nivel diferente.
Si le platico esto, se lo platico no para hablarle de mí, sino para decirle que han sido lágrimas, han sido esfuerzos, porque no es fácil orar de continuo. Tú puedes orar esporádicamente, tú puedes orar cuando te llega el agua al cuello, tú estás orando cuando tienes un problema, tú estás orando porque tienes una necesidad con alguien, tú te pones delante de Dios porque sabes que es necesario, pero no porque es un deleite. Llegar a alcanzar el deleite en la oración es un proceso que implica dominar tu carne. Empezar a tener un hábito de pasar tiempo con Dios implica dominio propio. Y es ahí donde la gente no sacrifica, porque dominio propio es eso, sacrificar algo de ti, ser disciplinado. Es por eso que pocas personas alcanzan un nivel de oración continua, porque no quieren pagar un precio. Especialmente cuando tú te la sabes de todas y has resuelto tus problemas sin necesidad de venir en oración con Dios. ¿O no es así? No hay muchas personas aquí comiendo, bebiendo, vistiendo, teniendo una vida común y corriente sin orar. ¿Qué significa eso? Que tú no ves necesario orar porque tus problemas, entre comillas, tus necesidades básicas están resueltas. Eso es cómodo, pero eso también se llama orgullo. Orgullo, no crea que es la persona que camina con la barbilla en alto y con los ojos altivos, mirando a la gente debajo de los hombros. Orgullo no es eso, eso es una faceta, eso es una expresión. Orgullo es independencia. Si yo he resuelto mis problemas, si yo he cubierto mis necesidades básicas sin meterme en oración, ¿para qué busco a Dios en oración? Si con mi propia fuerza puedo. ¿No es orgullo? Si un pastor puede sacar un estudio bíblico y presentárselo a su iglesia sin necesidad de orar, ¿para qué ora? Pero eso se llama orgullo. Si tú puedes salir de tus problemas financieros, de tus problemas laborales, de tus problemas matrimoniales sin mucho esfuerzo, ni siquiera teniendo un tiempo para con Dios, y tú puedes salir con tus estrategias, con tus tácticas y con tus técnicas, ya corriges el problema del trabajo, corriges el problema de tu matrimonio, corriges el problema financiero y todo sigue adelante y no necesitaste oración. Tú puedes solo. Orgullo. Reverendo orgullo. Pero ¿cuántas personas que entran en una crisis? ¿Cuántas personas que pasan por un problema espiritual serio en sus vidas, en sus negocios, en sus trabajos, en sus relaciones familiares? ¿Cuántas personas se dan cuenta que haciendo lo que siempre haces cotidianamente no tienes solución a tus problemas? Y es ahí cuando se enfrascan en una relación súbita con Dios. Y como la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. En medio de la crisis claman a Dios: Señor, ayúdame, porque estoy con un problema, me van a despedir del trabajo, ayúdame, tengo muchas deudas. Clamaste, Dios te respondió, pero se solucionó tu problema y adiós oración. Hasta que tú encuentras que la oración es una necesidad, que después de ejercitarte, porque te va a costar, se va a convertir en un deleite. Vas a ver que jamás vas a dejar de estar en su presencia. Creo que eso es lo que le quiero comunicar. Cuando tú comienzas a tener un tiempo en la presencia del Señor y te empiezas a deleitar en Él, nada de lo que tú tienes se compara a lo que Dios te puede dar cuando estás en su presencia. Por esa razón, orar
Es uno de los sacrificios más grandes que los seres humanos tienen que enfrentar para formar un hábito. No será fácil, porque tendrás una lucha contra tu carne. Tendrás que vencer tu carne si quieres seguir a un otro nivel. Solo recuerde lo que le dije hace tiempo. Las necesidades que tú tienes, quizá tú mismo las has resuelto. No necesitas mucho más que lo que siempre has hecho. Pero el día que tú quieras ver respondidas y concedidas las peticiones de tu corazón, ahí no hay de otra. Con la vida cotidiana, simple y sencilla que llevan muchos cristianos, no alcanzarán los deseos, las peticiones de su corazón. Las peticiones del corazón se alcanzan cuando tú te deleitas en él. Por eso se escribió en el Salmo: deleítate en el Señor y él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú comienzas a entrar a la dimensión del deleite en la presencia de Dios, prepárate a que Dios te responda a las peticiones más íntimas que tu corazón anhela. Ya ese es otro nivel, ya esa es otra liga, otra faceta. Por eso es triste como nuestro Dios ha dejado tan ricas y preciosas promesas, pero muy pocos las alcanzan. No por culpa de mi Dios, es por culpa de nosotros. No queremos pagar un precio, no queremos sacrificar nada. Estamos contentos con nuestra vida cristiana y nos perdemos de tan preciosas promesas. Porque, mis amados, el mayor enemigo de nosotros no es Satanás ni el mundo. Ya dijimos, ¿quién es? Dígalo fuerte. Nosotros mismos, la carne. Ese es nuestro mayor enemigo a vencer. Y le he enseñado cómo Jesucristo venció, porque Él venció su carne como hombre. Ya leímos que la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Si Dios no puede ser tentado, pregúntese entonces por qué Jesús fue tentado. Es que Él fue tentado como hombre, no como Dios. Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre, pero todo su ministerio lo llevó en la carne, es decir, en un cuerpo humano. Y Jesús como hombre fue tentado en todo lo que un ser humano puede ser tentado, pero no pecó. Si Él pudo, ¿podremos nosotros? No lo veo convencido. Si Jesús pudo, porque enfrentó todo su ministerio como hombre, no como Dios, porque la Biblia dice que Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y Dios no puede ser tentado. Entonces quiere decir que Jesús no estaba trabajando en su faceta de Dios, estaba trabajando en su faceta de hombre. Y si Él pudo, nosotros podemos. Pero hay que pagar un precio como Él lo pagó. Venció su carne. Romanos capítulo 8, por favor. Aclaro, porque yo no quiero que aquí usted piense que estamos enseñando cosas imposibles. Jesús lo dijo también en 14:6 y en 14:12. Primero dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después también dijo: las obras que yo hago, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores. Y lo estaba diciendo no como bonito poema, no para que nos inspiráramos y viviéramos en un engaño y nos animáramos con ese engaño. No, Él dijo la realidad, porque más tarde, cuando Él partió al cielo, sus discípulos, sus 12, y aún el apóstol Pablo,
el último de los apóstoles de aquel tiempo, hizo cosas como las que Jesús hizo. Incluso muchos de ellos hicieron milagros que mi Jesucristo no hizo en sus 3 años y medio. Entonces sí es posible. Por eso Pablo decía: y ya no vivo yo. Él estaba muerto a sus deseos. ¿Quién vivía en él? Cristo Jesús. Él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él murió, él se apabulló, él crucificó su carne, él venció su carne con disciplina. Por eso muchas veces Pablo dijo: pongo mi cuerpo en disciplina, pongo mi cuerpo en servidumbre. Y efectivamente él practicaba mucho ayuno. Cuando no tenía ganas de orar, oraba, porque vencía sus deseos carnales. Quizá tenía deseos de ir a pasar tiempo con alguien, pero no, mejor decía: voy a orar. Esa es la lucha más grande de nosotros los cristianos: vencer nuestra naturaleza carnal. Pero ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para vencer nuestra naturaleza carnal? Y especialmente para poder tener una vida de oración continua. Tienes que analizar tus pensamientos. Romanos capítulo 8, verso 7. Dice, vamos a leer desde el verso 6. Perdóneme, desde el 5. Va a ver por qué. Porque los que son de la carne, lea conmigo esa palabra, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Note la palabra piensan. Quiere decir que andar en la carne comienza con un pensamiento. Y es la realidad. Lo mismo sucede si quieres andar en el Espíritu. Si quieres andar en el Espíritu, tienes que comenzar por ver y analizar qué pensamientos tienes en tu mente. La batalla contra mi yo comienza, ¿dónde cree? En la mente. La batalla contra mis deseos carnales comienza en mis pensamientos. El dominio propio es un don de Dios que viene por estar con Él, pero va a comenzar primeramente por analizar tus pensamientos. ¿Dónde fijas tus pensamientos? Para vencer tu naturaleza carnal, tienes que analizar qué tipo de pensamientos tienes y por qué eres tendencioso a la carne. Tú te preguntas, eres un joven soltero, te preguntas: ¿por qué cuando veo a esa muchacha se me olvida todo? No pienso en nada más que en ella. Ya tu problema comenzó en tu mente. Prácticamente dejaste de hacer lo importante, empezaste a hacer quizá lo urgente, y lo peor, pusiste tus pensamientos en una persona. Y bueno, ojalá tuvieras 28 años, 29 años, pero no, tienes 16. No has terminado ni la secundaria porque reprobaste materias. No tienes ni trabajo. Estás pensando en esa muchacha como si fuera a ser tu esposa, pero tú no sabes lavar ni tus calzones. ¿No podrías tú tener un apartamento para llevar a vivir a la muchacha? Pero todo comenzó ¿dónde? Te empezaste a ilusionar, te comenzaste a clavar, como vulgarmente se dice. A los 3 meses ya es tu novia, a los 5 meses ya fornicó, a los 7 meses la chica está embarazada, al año se está casando a fuerza. Y todos sus problemas se agravaron. Todo comenzó con un pensamiento.
y no lo dejó su pensamiento y se ocupó de su carne. Pablo dijo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora escucha el verso 7. Por cuanto los designios de la carne. Alguien pensará, ¿qué significa la palabra designios? La palabra designios es una palabra que quiere decir lo que estás pensando en el momento oportuno. Es lo que estás pensando en ese momento. Póngame mucha atención. Todos tenemos pensamientos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son los pensamientos que, si no los refrenamos y los filtramos, hacen más daño en nuestra vida? ¿Los de mediano, largo plazo o los de corto plazo? Dígame, ¿cuál cree que son los pensamientos más graves y que desgraciadamente son los que la gente nunca considera ni se pone a meditar? Casi todo mundo piensa, yo voy a estudiar, voy a ser médico, un día voy a tener un auto. Quizá usted está pensando a 2 años tener un auto, usted quiere graduarse dentro de 5 años. Son pensamientos de mediano y corto y largo plazo. Pero ¿sabe cuáles son los pensamientos que hacen más daño? Los pensamientos a corto plazo. Esos son los que van a determinar si llegas a los pensamientos, al cumplimiento de los pensamientos de mediano y largo plazo. ¿Qué está queriendo decir Pablo acerca de los designios de la carne? Está hablando de los pensamientos a corto plazo que tiene tu carne. Los designios de la carne son los pensamientos oportunos, los que tienes tú en un momento oportuno, los de corto plazo. Se lo digo en términos de guerra espiritual. Muchos de ellos son dardos de fuego de Satanás. Y otros de ellos son tus propios deseos, pero son de corto plazo. No son ni de a mediano ni de a largo plazo, porque esos no hacen mucho daño. De hecho, muchos nunca lograrán sus sueños a largo plazo porque no comenzaron por los de corto plazo. Por eso dice Pablo, miren lo que dice Pablo: por cuanto los designios de la carne, tus pensamientos de corto plazo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tus pensamientos a corto plazo que desea tu carne, muchos de ellos no son filtrados. Es como el pensamiento de comer cuando has planeado ayunar. Ese pensamiento no es de mediano ni de largo plazo, es un pensamiento de corto plazo. Tú planeaste ayunar por tu problema familiar. Dijiste, viernes, sábado y vengo al templo el domingo y termino mi ayuno. 3 días buenísimos. Pero desde el segundo día tuviste pruebas y se te vino un pensamiento: ¿y por qué no comes? Te sientes débil, te está doliendo la cabeza. Come mejor, come, no hagas sacrificios, ya Jesús los hizo por ti. Alguien vino y te presentó un bonito pan, alguien vino y te presentó un rico y suculento platillo, y en ese momento el pensamiento oportuno, el pensamiento de corto plazo te ganó. Terminaste comiendo. Si hubieras meditado que leyendo la Biblia no te hubiera dado hambre, porque la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios es pan. Por eso cuando estamos en aposentos aquí encerrados, ¿por qué aguantamos 3 días, 4 días? Porque estamos leyendo la Biblia. Pero ni por aquí se te vino el pensamiento, fue tu deseo, te empezó a doler la cabeza. No era ni el Satanás enviándote una migraña, no, era simplemente un demonio que por ahí estaba ya
sintiéndose mal y te hizo doler la cabeza. Pero la realidad es que pasó esa persona con un platillo rico y tu pensamiento a corto plazo fue: comeré. Y comiste. ¿Qué destruye la vida de los cristianos? Los pensamientos cortos, los oportunos, los que están operando día a día, minuto a minuto, hora tras hora. Esos son de los que hay que cuidarnos, no de lo que tú has planeado hacer en 4 años. Ese pensamiento tuyo está allí y Dios lo va a llevar a cabo si tú te esfuerzas, pero debe de comenzar por tu pensamiento de corto plazo. Asómbrese que hay personas que ya ni pensamientos a mediano y a largo plazo tienen. Viven al día, ciertamente al día. Pero hay ministerios, hay dones, hay planes que Dios quiere ejecutar y necesita una vasija. Escuchen lo que dice después. Versículo 7, la segunda parte dice, se lo leo todo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son pensamientos cortos, generalmente son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No te da tiempo de meditar. Si vas a echar a perder tu vida. ¿Cuántas personas que son novios ya planearon casarse el próximo mes, pero se quieren comer la torta? Se están besuqueando, se están, como dicen vulgarmente, fajando ahí. Cuando menos se dan cuenta, ya se van al hotel. Estaban a un mes de casarse, pero no pensaron, se les subieron los humos y terminaron por fornicar. Esos pensamientos no pudieron frenarlo, no se acordaron de que iban a deshonrar a Dios. No vino a su mente el que iban a deshonrar a sus padres. Ni por aquí les apareció que la muchacha podía quedar embarazada. Solo pensaron en que se casarían en un mes. Bueno, ni siquiera eso. Solo se les subieron los humos y terminaron acostados en un hotel. Pensamientos de corto plazo destruyeron lo que Dios podía hacer con sus vidas. Son los pensamientos del día, son los pensamientos de la mañana, son los pensamientos cuando te enfrentas a una situación los que echan a perder tu vida y los que hacen terminar tu vida para caminar en la carne. Por eso que tan importante es pasar tiempo con Dios en la mañana, porque tú te preparas para enfrentar esos pensamientos. Ahorita voy a decirle unos puntos importantes para terminar. Dice que esos pensamientos cortos no se sujetan a la ley de Dios, porque ni tiempo te da de pensar ni de meditar, ni tampoco pueden. Verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vaya rápidamente por favor a Efesios capítulo 6. Voy a concluir. Esto es una probadita de lo que vamos a hablar el domingo, porque lo primero que tú tienes que hacer para caminar en el Espíritu es dominar tus pensamientos, que finalmente son los que dominan tu carne. Vaya por favor a Efesios capítulo 6. Por eso, mis amados, el más grande mandamiento de todos que el Señor Jesucristo simplificó en el Nuevo Testamento dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No puedes amar a Dios solo con tu corazón. No puedes amar a Dios solamente con tu alma. El Señor vuelve a ratificar la importancia de la mente, aunque forma parte del alma para muchos. Estudiosos dicen que el alma tiene dentro de ellas la mente, como usted quiera. Pero Jesús está recalcando: tu mente. Son nuestros pensamientos a corto plazo los que echan a perder la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso Efesios capítulo 6 verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ciertamente el diablo se mete contra nosotros, pero el diablo ocupa lo que nuestros propios deseos anhelan. Satanás solamente viene a poner una carnada. ¿Por qué la gente cae y tropieza? Por la carnada, porque eran los deseos que ya estaban en él, los pensamientos que no pudo filtrar, los pensamientos que no pudo poner en la presencia de Dios, los pensamientos de corto plazo que no se analizaron. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sáltese al verso 6:16, por favor. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Note que el escudo es un artefacto. En los tiempos de los romanos es un artefacto que se coloca al frente de usted, le protege su cuerpo, su tórax. Y generalmente los guerreros se ponían uno enfrente y otro atrás. Pero después dice el yelmo. ¿Qué era el yelmo? El yelmo era un casco. Si a usted le pegaban en su cabeza, se le caía todo. Usted se caía, usted perdía. La cabeza es importante. La cabeza se golpea, se cae todo el cuerpo. Y tomad el yelmo de la salvación, y finalmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto se llama armadura de Dios. Pero el yelmo, si usted se da cuenta, protege la cabeza. Vaya a Santiago capítulo 1 y póngase de pie. Es cierto, el Señor proveyó toda una armadura para nosotros, pero recuerde esto: el escudo y el casco no funcionarían si usted y yo no dominamos nuestra mente. En vano levanto el escudo, en vano me pongo el casco, el yelmo, si yo no cuido primero mis pensamientos. Porque aunque Satanás viene a acechar, Santiago, por favor, Santiago, verso 1:12. Escuche esto. Satanás conoce nuestra vida. Si él acecha, no es en la mayoría de los casos para asestar golpes. Generalmente nosotros mismos, sin necesidad de que Satanás nos ataque, podemos caer. Realmente la armadura de Dios no funciona si yo no primero guardo mis pensamientos. Todo está aquí en la mente. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Nunca podemos decir: es que
Dios me puso la cartera de mi compañero de trabajo. Dios me está tentando para que yo caiga. Dios me está probando a ver si estoy ladrón. Oh, tranquilo, tranquilo. Es que la muchacha que me está guiñando el ojo es muy bonita, pero me dicen que andan malos pasos y quiere conmigo. Señor, yo te amo mucho. Yo creo que me estás probando para ver si caigo con esta mujer. No, no, tranquilo. Dios no pone tentaciones, Dios no pone señuelos, Dios no pone carnadas, Dios no tienta a nadie, no es su papel. Yo creo que Dios me está probando, escúcheme. Para pecar no, Dios te puede probar para sacar tu carácter y lo mejor de tu carácter, pero no para que caigas en pecado, entiéndalo. Dios sí puede probarnos para ver qué hay en nuestro corazón, porque Él sí sabe, nosotros no. Cuando tú pasas por un problema, cuando tú pasas por una lucha, tú te das cuenta cómo está tu corazón. Si no pasaras por pruebas o luchas, no sabrías cómo está tu corazón. Dios nos prueba para que nos demos cuenta de nuestro carácter, no para que caigamos en un pecado. ¿Está claro? Dios no te va a poner la mujer ramera, Dios no te va a poner el hombre prostituto para que caigas con él. No, no tengas miedo. Dios no nos pone carnadas para caer en pecado. Dios prueba nuestro corazón para que nosotros mismos nos demos cuenta de quiénes somos en Cristo. Para los que tienen temor a fracasar porque piensan que el diablo les va a poner la zancadilla, tranquilo, Dios no pone zancadillas a nadie. Ese papel le corresponde a Satanás. Ese sí pone carnadas, ese sí pone señuelos. Pero escúcheme, la realidad es que Satanás solo pone las carnadas. Yo soy el que por mis propios deseos cedo o no cedo a la tentación. Dice el verso 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos de tu mente carnal. Deseos de tu mente carnal, natural. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces tus deseos carnales, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿El apóstol Santiago habló de Satanás? No. ¿Qué te pone Satanás? La carnada. Pero ¿dónde se originan los pensamientos que más tarde pueden consumarse en pecado? ¿Dónde? De nuestra mente. Ponga su Biblia a un lado, por favor. Esta iglesia practica liberación. Esta iglesia practica guerra espiritual. Creemos que Satanás viene a acecharnos, pero también creemos que Satanás, aunque venga a acecharnos, si nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, no podemos caer. Lo que Dios nos intenta decir es esto: la lucha comienza en tu mente. Los designios, todos tus pensamientos a corto plazo son los que producen caídas, desastres. Por eso, mis amados, el Señor nos manda primeramente a cuidar nuestro pensamiento. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Las armas de nuestra milicia, porque los cristianos somos un ejército. Las armas de nuestra milicia no son carnales.
sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Fíjese que esa palabra tiene que ver con pensamientos, con argumentos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. La realidad es que la lucha de un cristiano comienza en su mente. Satanás no tiene nada que ver, son nuestros propios deseos. Voy a pedirle con todo mi corazón, cierre sus ojos, por favor. A todos aquellos que están en sintonía en este momento, también en internet, yo quiero decirte, tú que nos miras, si no tienes un tiempo de comunión con Dios, si tu primer sacrificio en tu mente, eso lo inicias tú, si tu primer sacrificio es vencer tus pensamientos de pereza, de flojera, de para qué oro, de que no vale la pena, de que yo puedo solo, de que no necesito orar. Los primeros pensamientos que tenemos que vencer los cristianos son todos aquellos que se levantan con nuestro tiempo de comunión con Dios. Y especialmente Satanás trabaja más fácilmente cuando tenemos un problema de orgullo. El espíritu de Leviatán pone carnadas, pero ya de antemano sabe de qué carecemos: de humildad, de obediencia. Creemos que podemos solos y salimos a pelear la jornada del día sin haber pasado ni siquiera media hora con Dios. Cuántas preciosas promesas, cuántas coronas, cuántas victorias, cuántos éxitos están enterrados y están esperando. Todos los pensamientos que se atraviesan en nuestra mente y que nos dicen: no, no, tranquilo, oras en la noche, pero tú sabes que en la noche llegas cansado. No, no, tranquilo, mañana te levantas temprano. No es cierto, te pasaste 2 horas en Facebook. A las 12 de la noche te acostaste. ¿Cómo te vas a levantar a las 5? Esos pensamientos que llegan como dardos de fuego son tu carne, algunos son del diablo. Pero nuestras concupiscencias, nuestros propios deseos nos hacen caer. Vamos, iglesia. El Señor dice que hay un ejército que debe ser conformado. Hay una dimensión en la que tú tienes que ir y engrosar. La dimensión de la guerra, la dimensión de la lucha. Pero la primera guerra que tienes que hacer es contra tu mente, contra tus pensamientos. Ahí comienza la batalla. Dominar la mente antes que dominar la carne. Esa es la batalla. Y el Señor dice que nos ha dado armas. Armas. De eso hablaremos el domingo. Levanta las manos y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Te consagro mi mente. Quiero vivir una vida victoriosa. Quiero, Señor, dar frutos. No será fácil, iglesia. No dan ganas como aquel que va al gimnasio. No dan ganas cuando no hay necesidad. Pero quiera Dios que no vayas a buscar al Señor por necesidad. Comienza por ejercitarte. No vayas al gimnasio porque te dicen que tienes diabetes. Así también vea la oración para encontrar un deleite en Él.
Esfuérzate y sé valiente. El Señor dice: toda potestad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. El Señor nos ha dado todos los recursos para vencer. Solo tienes que decidirte en tu mente. Vamos, consagra tu mente. Por eso Pablo dice que hay que renovarse la mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Leyendo la palabra de Dios. Dios nos ha dejado todas las armas para vencer a nuestra propia carne y para vencer a Satanás. Vamos, declare delante de Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente. Sé ahora que es el campo de batalla. Prepárame para la batalla. Prepárame para la guerra, Señor. Vamos, hable con el Señor. Hable con el Señor. Con todo el corazón, hable con Él. Hable con Él. Entregue su mente. Entregue sus pensamientos de corto plazo. Los de largo y mediano plazo se pueden frustrar. Por eso entrega tus pensamientos oportunos, los que vienen a tu mente día a día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Él está derramando la unción aquí. Él está derramando la unción. Él está dándote la fuerza. Él está diciéndote: tú puedes. Derribando toda altivez y todo conocimiento que se levanta contra Dios. Vamos, consagre su mente. Renueve su mente con la palabra. Declare delante de Dios: aquí está mi mente, Señor. Aquí está mi mente. Gobiérnala. Te entrego mis pensamientos. Los llevo cautivos. Dígaselo: te deseo, Señor, te deseo. Nuevas victorias, nuevos comienzos, nueva vida. Es tiempo de ir al lugar secreto. Hay que esforzarse, hay que pelear. Tú eres el primer enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Crucifique sus deseos.